doppel de doble y ganger de andante. Entonces es como que el que camina al lado, pero también se le conoce como ese doble fantasmal, está más asociado a esas figuras espectrales. Es algo así como si hubiese un fantasma tuyo andando, pero estás tú viva. Si tú te encuentras, te vas a encontrar con tu gemelo malvado, o sea, es tu doble, pero tu doble malvado, y que ese doble malvado presagia que ya vas a partir de este mundo. Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Mil y mil gracias siempre por estar ahí conectados, por darle dedito arriba a este video, dejar sus comentarios y por supuesto compartirlo. Recuerda que siempre le digo, compártalo en su grupo de WhatsApp de la familia, de los amigos, del trabajo o en sus redes sociales si quiere, pues también compártalo para que así esta comunidad día a día vaya creciendo aún más. Y hoy tengo un tema bien interesante y es que ustedes se han preguntado alguna vez si al otro lado del mundo, en un lugar que ustedes ni siquiera se imaginan, hay alguien que se parezca a usted. Esto es bien curioso y hace poco empecé a reflexionar un poco de la inteligencia artificial y todas estas imágenes que se han ido creando pues a través de estos programas haciendo personajes similares a usted o usted escribe una característica y le arroja una imagen y uno realmente se queda sorprendido. Y me da mucha risa cuando empiezan a hacer imágenes de estos líderes mundiales o personajes destacados y entonces hay una muy famosa donde Trump y Vladimir Putin se están dando un beso y uno ve esas imágenes y es igualitico y eso me genera a mí un poco de impresión hasta dónde hemos llegado con esa inteligencia artificial y cómo de alguna manera tenemos que empezar a diferenciar lo que es real de lo que se puede generar con esta tecnología, pero también a reflexionar de algunos temas misteriosos que desde hace muchísimos años están ahí presentes en el folclore, en la cultura y también, por supuesto, en el misterio. Y hoy vamos a hablar de ese famoso doble malvado o doppelganger. Eh, y allí surgió una leyenda curiosa sobre precisamente un ser que se parezca a usted, que sea igualitico a usted, pero que sea su versión malvada. Según algunas culturas también, esto tenía una relación bien interesante con la muerte, con un augurio negativo. Si usted se encontraba a esta persona que era muy similar a usted, era porque la muerte estaba cerca o porque algo malo iba a suceder. Pero para que entendamos un poco toda esta historia, de qué se trata, de dónde surgió esta teoría, pues tengo a la profesora, sí señoritos, a la profesora que ustedes ya la conocen. Por aquí está mi querida Rubiela Hernández. Hola Ruby, bienvenida nuevamente a Ventana al Misterio. Joana, hace rato no estaba por aquí en Ventana al Misterio, muy feliz de estar acompañándote en este tema que, uy, yo creo que nos va a dar para un par de reflexiones bien interesantes de muchas perspectivas, no solamente desde el misterio, sino desde diferentes cosas como lo tocabas tú hasta la inteligencia artificial. Pero pues sí, feliz de estar aquí acompañándote para que profundicemos en las diversas teorías que le dan sustento al doppelganger y digamos que todo ese trasfondo histórico y hasta cómo lo llevamos hasta nuestros días. Sí, mi Ruby, porque mira, siempre que hacemos análisis aquí en Ventana al Misterio, contigo y con otras personas que siempre son bienvenidas a este canal de YouTube, empezamos a analizar cómo de alguna manera esos fenómenos se van transformando, ¿no? Y creo que este es la muestra de eso. Pero empecemos desde el origen. ¿Qué es ese famoso doppelganger? ¿De dónde salió eso? ¿Qué significado tiene?
Bueno, el doppelganger está más relacionado con las mitologías nórdicas y con las mitologías germánicas, pero no significa que solamente se haya dado allí. De hecho, la mitología egipcia también tiene un doble al que llama el Ka, y es la fuerza vital que habita dentro de nosotros. Por eso los egipcios momificaban a sus muertos, porque pensaban que era la manera de tener a ese doble tranquilo allá en el lugar en donde estaba después de que se transitaba la muerte. Doppel de doble y ganger de andante, entonces es como que el que camina al lado, pero también se le conoce como ese doble fantasmal, está más asociado a esas figuras espectrales. Es algo así como si hubiese un fantasma tuyo andando, pero estás tú viva, entonces no, es un poco extraño, es una fuerza que se asocia, como tú lo dijiste al principio, con esa parte oscura, esa parte maligna. En las mitologías nórdicas se explica que cuando tú te encuentras con tu doble, cuando eres capaz de ver a tu doble en alguna circunstancia, esto quiere decir que tu muerte está cercana. Y de hecho hay un caso bastante interesante dentro de, que se enmarca, digamos, como con esta teoría, que es el rey Humberto I, que a principios del siglo XX se encontró con una persona en un restaurante que era su doble exacto. Entonces empezaron a intercambiar información y resulta que tenían el mismo nombre, que habían nacido en la misma ciudad, que se habían casado en la misma fecha con una mujer a la que se llamaban igual, Margarita, eran el nombre de sus esposas, que él había ascendido a rey en la misma fecha en que el otro había inaugurado el restaurante. Entonces fue como un encuentro muy, digamos que para el rey fue como atemorizante, y efectivamente al día siguiente del encuentro este rey muere asesinado y el dueño del restaurante también muere en una situación violenta que ocurre en este lugar. Entonces, claro, de allí y de estas historias que pueden tener mucho de tradición popular y mucho de lo que la gente de pronto le añade con el paso del tiempo, pero ese es el temor realmente que tiene el doppelganger, que si tú te encuentras, te vas a encontrar con tu gemelo malvado, o sea, es tu doble, pero tu doble malvado, y que ese doble malvado presagia que ya vas a partir de este mundo. Así es, digamos que ese es el misterio que ronda esta idea del doppelganger, pero también yo creo, Ruby, que si lo analizamos en el fondo, también es un tema un poco psicológico y es que todos en nuestro ser convivimos con ese famoso yin yang, como tú nos explicabas, con ese lado oscuro y ese lado blanco. No todos somos blancos perfectos, ni todo es negro perfecto. Entonces, creo que también si lo analizamos de otra manera, puede ser esa relación que hay en cada uno de nosotros, de esos instintos fuertes, de ese instinto malvado que por naturaleza tenemos. Pues de hecho, o sea, lo empezamos a abordar desde el fenómeno sobrenatural o como fue concebido mitológicamente, pero en efecto esto ha tenido a lo largo del tiempo unas explicaciones, vastas explicaciones asociadas a lo que dices al tema psicológico. Se dice que los seres humanos, pues Carl Gustav Jung, entre unos de los psicoanalistas que más me ha gustado leer en toda mi vida, habla de ese lado oscuro, ¿no? De que no, los hombres no tenemos dos pies derechos, tenemos un pie derecho y un pie izquierdo, y entonces no podemos afirmar que somos totalmente buenos siempre. Siempre tenemos una parte oscura y una parte siniestra, y esa parte oscura y siniestra que habita dentro de nosotros es aquella a la que no podemos, si no podemos integrar, nos va a atormentar toda la vida. Entonces él hablaba de la integración de la sombra precisamente por eso, porque todos tenemos, digamos que algunas cosas que por nuestra sociedad hemos reprimido, hemos mandado por allá al fondo, nuestros instintos más oscuros los hemos mandado allá al fondo porque no son socialmente aceptables y no aceptamos que hacen parte de nosotros. La envidia, tener ego, los celos, la rabia, son cosas que no nos gusta aceptar que tenemos, y todos los seres humanos la tenemos en mayor o menor medida. Y también
cuando reprimimos esa parte oscura, pues también estamos reprimiendo algunas de nuestras más fuertes cualidades y creatividad. Entonces, digamos que desde la teoría psicoanalítica siempre se ha hablado de integrar esa sombra en nuestra vida y de, digamos que, aceptar que no somos solo luz, sino que también estamos compuestos de sombra y que eso que muchas veces nos incomoda en el otro, generalmente termina siendo nuestro, ¿no? Esa teoría es bastante interesante y es una de las maneras de entender ese doble oscuro, como decir yo soy bueno y la maldad habita, pero allá en una proyección y pues realmente entender que eso tiene que ver mucho con nosotros mismos. Así es, Ruby. Y hablemos, volvámonos a meter un poco en el tema del misterio, y es que tú ya nos decías con anterioridad, cuando alguien se encuentra, o sea, cuando Rubiela encuentra su doble malvado, entonces es, según la leyenda, según el folclore, significa que va a fallecer, es como si vieras la muerte. Pero también muchos hablan de que si un conocido, un familiar o alguien que uno aprecia encuentra en otro lado del mundo a ese doppelganger, a ese fantasma malvado, pues eso significa no solamente un mal augurio, sino que puede ser también sinónimo de que esa persona está enferma, va a suceder algo relacionado con la mala suerte, digamos que tiene una indicación que no solamente es el fallecimiento, sino también problemas de salud, alguna situación, digamos que negativa, sin llegar hasta el fallecimiento de esa persona. Hay, digamos que ciertos niveles ahí. El más Siempre fuerte sería encontrarse con uno la, mismo. es que es un mal augurio, ¿no? O sea, si alguien cercano a ti o tú mismo estás viendo una proyección tuya, definitivamente siempre está asociado con un mal augurio, porque eso que se ve allá, esa proyección tuya que se ve allá, no eres tú, pero está apropiándose situaciones muy oscuras que están lejos de ti. Entonces, por eso se tiene como en tan mala suerte que alguien encuentre el doble de uno o que le digan, uy, es que me pareció verlo. De hecho, a mí me parece bien interesante que incluso en el campo colombiano, detrás de esas leyendas que encontrábamos de que la luz se apareció, que no sé qué, que sí se más, dicen que cuando una persona está cercana a morir, la sienten en las otras vecindades dando vueltas alrededor, caminando o estando por allí. Entonces, sí tenemos como, o sea, es una idea que nos viene acompañando desde hace mucho tiempo. Además, porque raya en lo siniestro. Yo tengo que contarte aquí voy a contarte un tema muy personal. Cuente, cuente. No en pocos videos les he contado que yo tengo bastantes trastornos del sueño. Digamos que esta es mi época en donde he estado más tranquila, pero yo generalmente suelo tener trastornos del sueño, unos trastornos que han requerido medicaciones fuertes. Dentro de esos trastornos me sucede mucho la parálisis del sueño. Y una de las parálisis del sueño más siniestras que yo recuerdo haber tenido en mi vida está relacionada con el hecho de que yo me despierto dentro del sueño, me levanto para tratar de salir de mi habitación, me doy cuenta que no puedo agarrar la perilla de la puerta por alguna razón, entonces empiezo a sentir que está pasando algo muy extraño y me doy la vuelta y logro verme en la cama. Eso es algo aterrador, o sea, verse a uno mismo, aunque sea en una proyección soñada, es aterrador, o no sé si de pronto a varias personas les ha pasado a nivel de los sueños, hablando un poco del tema psíquico, de que se ven muertos en los ataúdes, que levantan la tapa y ven su propio rostro o ese tipo de cosas. Ese encuentro consigo mismo siempre termina asociado a lo sobrenatural y hacia lo siniestro. No sabría explicarte por qué el porqué de la sensación, pero cuando tú ves que te estás viendo a ti mismo, valga la redundancia, es aterrador, da angustia, da miedo, da muchísima zozobra. No, pues totalmente de acuerdo. No me imagino esa situación tan compleja porque no sabe uno cómo reaccionar. Y ahora recuerdo, Ruby, cuando tú mencionas lo del campo colombiano, donde hay plagadas una cantidad de leyendas y creencias bien particulares, yo recuerdo mucho que mi abuela creía que la gente
se despedía cuando iba a fallecer. Entonces, esa creencia que ella tenía era que si ella imaginaba o veía a alguien en la noche, veía a alguien en la noche era porque algo malo iba a suceder. Ujú. Y esto lo recuerdo, es una situación muy, muy compleja que sucedió en mi casa cuando yo estaba muy pequeña y era que la casa en la que vivía mi abuela era muy grande. Y en la parte de arriba había un apartamento y ese apartamento pues mi abuela lo alquilaba. Y allí vivía una señora que era bastante adulta. Y esta señora bastante adulta vivía sola, completamente sola. Y empezó a tener unos episodios que actualmente lo llamamos depresión, pero para esa época pues nada, no se hablaba de esas cosas. Y la señora constantemente pues hacía como comentarios, decía cosas relacionadas precisamente con ese estado en el que ella se encontraba y relacionándolos con el fin de sus días. Pero vuelvo y les repito, eso fue hace bastantes años donde nadie le prestaba atención a esto, donde simplemente dejaban pasar este tipo de situaciones. Y recuerdo que un día se llegó el día en el que la señora no salió nunca de su apartamento. Mi abuela va y la busca porque le pareció muy extraño y pues la señora había terminado con su vida. Y yo recuerdo que pues obviamente el impacto fue Sí. tremendo, calculen ustedes esto. Y recuerdo que mi abuela siempre dijo, yo sentí, yo la vi y yo la sentí anoche. Yo creí que ella no estaba porque yo la vi cuando salió. Yo la vi cuando salió en la noche y me pareció muy extraño y ella no volvió a entrar. Por eso esta mañana que no se despertó, pues yo dije, No seguramente llegó. salió. Exactamente, cuando eso no había teléfonos, no había, o sea, no había celulares, no había cómo comunicarse con la persona, simplemente esperar que apareciera nuevamente. Y siempre recuerdo eso porque además fue una situación bastante traumática, pero además, ahora que tú comentas eso, lo recuerdo, yo la vi salir. Quizás ese fue el augurio de lo que sucedió o con lo que se encontró mi abuela el siguiente día. Y si tú Entonces, vas a las historias de nuestros abuelos, ya no cuento con ninguno lastimosamente, pero ellos sí recurrentemente hablaban de eso, de que lo habían visto a pesar de, o en la víspera de su muerte, ya en el momento en que se iba a morir, o posterior, como una despedida a la muerte, era el doble de esa persona, el doble espiritual, el doble etéreo. Es algo que, pues, por supuesto, no tiene ningún tipo de explicación científica, pero muchas personas dicen haber sentido cosas y sobre todo haberles visto en el momento exacto en que estaba ocurriendo su muerte o ese tipo de situación siniestra o oscura o que estaban pasando por un mal momento. Entonces, si nos fijamos, claro, efectivamente es un tema nórdico y el nombre con el que lo conocemos es este del doppelganger, pero yo siento que en todas las culturas de una u otra manera siempre se ha hablado de ese doble, que es un doble siniestro. Tanto así que si tú lo miras, esto se ha volcado al mundo de la literatura. Tú revisas y hay una cantidad de libros bien interesantes. El hombre de arena de Hoffman, por ejemplo, es uno en donde es un hombre que es atormentado por su doble. Está por supuesto William Wilson, que es el cuento de Edgar Allan Poe por excelencia en las narraciones extraordinarias, en donde él es atormentado también por su doble. Está el doble de Fyodor Dostoyevsky, que también habla y plantea ese dilema moral de encontrarse con el otro. Y por supuesto el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es uno de mis libros favoritos, que tocan el tema, yo siento que muy, a ver, ¿cómo lo digo yo? Como lo interpreto yo, tal vez por mis propias asociaciones, tiene que ver con ese psicópata que tenía el doctor Jekyll guardado y que no le permitía la salida, pues porque socialmente no estaba bien y su doble malvado que supuestamente se transforma a través del consumo de una pócima y es cuando sale el malvado, el que puede
cometer los crímenes y hacer lo que desea, solamente puede salir con la ayuda de la pócima, pero poco a poco se da cuenta que ya ni siquiera necesita la pócima para dejar salir a su doble maligno, que es el Dr. Hyde. También está El hombre dividido de Saramago, que tiene una película bien interesante. No recuerdo exactamente cómo se llama, pero pues bueno, uno busca con el nombre del libro. El libro es el libro es exactamente se llama así, el hombre duplicado se llama el libro. Y hay una película gringa que hicieron basándose en este libro y cuenta exactamente qué pasa. Está el hombre viendo una película y ve su doble exacto grabando parte de la película y empieza, es la premisa de la peli, y empieza todo un mare magnum de cosas psicológicas alrededor de qué puede pasar si otra persona es capaz de suplantarlo a uno, ¿no? Que es más hacia el fenómeno de la suplantación. Pero sí, efectivamente, son muchas los casos en donde uno a través de la literatura se da cuenta que esto ha sido una preocupación real de la humanidad y que ha quedado, por supuesto, digamos que enmarcada en estas obras y en algunas películas y en algunas otras momentos del arte. Uno mira, por ejemplo, algunas pinturas de Frida Kahlo, y Frida también se dibuja con su doble. O sea, ha sido una preocupación humana durante mucho tiempo, y tal vez es eso que tú decías al principio, ¿no? De ese miedo de asomarse y mirar al espejo, quién es el que está allá detrás del espejo, que es uno mismo, y ver en ese uno mismo esas cosas que uno no reconoce o que no quiere reconocer en uno mismo. Así es, mi Ruby, tienes toda la razón. O sea, en la literatura y el arte, esto sin duda alguna se convirtió en un tema pausible, en un tema del cual se habla y relacionándolo precisamente con esa otra personalidad, con ese instinto que tenemos todos, esa doble persona, ese doble ser que llevamos por dentro, ¿no? Vuelvo y repito, no todo es blanco, no todo es negro, creo que somos una mezcla de lo uno y lo otro, entonces finalmente es una preocupación, como tú dices, entendernos un poco eso, y ahí es cuando viene también una reflexión, y es que uno dice, uy, ¿yo por qué hice esto? O por qué estoy pensando de esta manera, o por qué estoy actuando de esta manera, ¿no? Cuando Eso uno dice, me desconozco. ese análisis que es precisamente el que uno se supone debería hacer, esos momentos extremos que nos llevan a nosotros a actuar de maneras que nosotros, como dices tú, me desconozco, no, pero cómo fui a responder de esta manera o cómo fui a actuar de X o Y manera, es exactamente lo que está, ese es el Mr. Hyde que todos tenemos dentro y que de una u otra forma sale en situaciones extremas. Y si uno fuera un poco más consecuente consigo mismo, uno se sentaría a analizar esos detonantes que hacen que esa sombra salga y que reaccione de la manera en que lo hacen. Muchas veces están asociados a traumas, están asociados a cosas que nos pasaron cuando éramos muy niños y ni siquiera tenemos recordación presente de ese tipo de traumas. O bueno, hay situaciones que son detonantes. No sé si a todos nos ha pasado alguna vez que llega alguien que no conocemos, pero nos cae mal por sospecha, ¿no? Entonces es como, no, yo no sé, pero es que tiene algo, tiene un algo, es que no me entra, es que su energía y todo el cuento y toda la carreta que nos echamos. Y yo me he puesto mucho a revisar eso, y eso tiene que ver mucho con uno, tiene que ver realmente con esas cosas que o las cualidades que uno mismo no puede ver en uno, porque a veces sucede eso, a veces no somos incapaces de ver nuestras propias cualidades, o somos incapaces de ver nuestro propio lado oscuro y lo reflejamos, y sí lo podemos ver en los demás, pero no lo podemos ver en nosotros mismos. Entonces, esa parte de la psicología es muy interesante, es muy confrontante y es muy duro decir, no, pero es que odio a la gente incumplida. Y darse cuenta que de pronto uno es más incumplido en cosas que ni siquiera está captando, o es tan cumplido que a veces pasa encima de sí mismo
Sí. y se olvida de otras cosas. Entonces, ahí hay mucho de análisis y creo que es muy interesante desde el punto de vista de la narrativa, desde la lectura. Ese libro del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una cosa deliciosa de leer, se llama, es recórtico y encuadra bastante bien el dilema de ese otro que habita en nosotros, que no necesariamente puede ser una proyección maligna y a veces que sea maligno y que esté dentro de nosotros es la explicación a los asesinos seriales, es la explicación a gente que comete crímenes que son inenarrables porque precisamente es nuestra naturaleza humana y es hasta donde somos capaces de llegar. En varias de las investigaciones que he hecho, me he encontrado yo, por ejemplo, que muchas de las mujeres que están pagando condenas en la cárcel hoy día en Colombia, hablo específicamente de Bogotá, están allí porque en un momento de ira asesinaron a su pareja sentimental porque las llevó al extremo o a los abusadores de sus hijos o abusadores de sí mismas. Y uno diría, no, pero yo no soy capaz de matar a nadie. Claro, en condiciones normales pueda que efectivamente no seas capaz, pero no sabes cómo puede actuar tu doble en una situación extrema cuando tiene los elementos dados ahí a la mano. Somos seres irracionales la mayor parte del tiempo, aunque creamos que estamos siendo racionales. Nuestro cerebro va en piloto automático la mayor parte del tiempo. Y si no, siéntese a trabajar con una taza de café y dé la vuelta y ni siquiera se da cuenta en qué momento se la tomó, básicamente porque es tu cerebro actuando por ti. Entonces yo creo que esto tiene que ver mucho con la conducta humana y tiene que ver mucho con ese fenómeno de el analizarse y saber hasta dónde reaccionamos de la manera que lo hacemos y determinar las razones por las que lo hacemos así. Es que sin duda alguna uno de los grandes misterios de la humanidad es cómo funciona este cerebrito. Uh -huh. Ese es el mayor misterio para mí. Uh Bueno, -huh. mi Ruby, pero pasando de esas realidades crueles de la Uh -huh. literatura, vayamos a un caso que me pareció muy interesante, muy, muy interesante, porque esta mujer en Francia resulta que era una profesora, pero que además según la leyenda, la despidieron 19 veces de su trabajo porque al parecer había un doble. Ella Bueno, tenía un doble que la perseguía. ¿Cómo era esta historia? Emily Saguet es uno de los, digamos que pocos casos documentados de doppelganger. Y si bien es cierto, hoy día no hay, digamos que un sustento científico para decir, bueno, pudo haber sido esto, pudo haber sido aquello, la persona que escribe el libro y que documenta el caso de Emily, describe que esta mujer, o sea, su doble, su proyección, no solo la veía ella, sino que la veían múltiples testigos afirmaron ver su doble cuando ella estaba dictando clase, se sentaba dentro de los puestos de sus estudiantes y hacía cosas que resultaban un poco siniestras, como gestos, como que la imitaba. En algún momento, una de las anécdotas que está descrita dentro del texto es que ella está escribiendo con la tiza en el tablero porque es una profe y su doble se para al lado y hace lo mismo sin tiza. Es como si fuera una proyección, pero no es física. Las personas que se supone que intentan acercarse a ella la sienten como una fuerza que es imposible de tocar. O sea, yo me lo imagino como un espectro, ¿no? Como medio fantasmagórico, porque no la pueden tocar. No obstante, sí hay una fuerza que la rodea y que está, que no permite que sea atravesado, pero digamos que lo impresionante de este caso son los otros testigos que dicen y que afirman haber visto a su doble. Algunas personas con el paso de los años han tratado de buscarle explicaciones al fenómeno, como que fue una proyección psíquica, como que hubo algo de histeria colectiva alrededor de las personas que estaban a su alrededor. Lo cierto es que es uno de los fenómenos de doppelganger más famosos que existen, porque está documentado, porque existe toda una literatura alrededor de él y porque los testigos afirman haber visto la doble de esta mujer, de quien al final no se tuvo razón. Ella termina su último trabajo porque pues la echan injustamente
Dicen que pues sí, la despiden de sus trabajos de manera injusta porque el fenómeno genera terror. Yo mientras leía la investigación me preguntaba si no podría ser también un fenómeno de personalidad múltiple, porque pues coincide un poco como con estas características, pero lo que siempre queda en vilo allí es que hay testigos que afirman haberlas visto a las dos al tiempo. Entonces, el fenómeno está documentado en un libro que estuve buscando y que no por lo menos no le encontré una traducción al español. Y el fenómeno fue documentado por una persona que tenía bastante interés en temas paranormales y creía en los espíritus y había hecho un poco de espiritismo. Entonces, bueno, habría que ver hasta dónde hay un sesgo allí, ¿no? Efectivamente, pero no deja de ser el fenómeno más documentado y más interesante del tema del que estamos hablando hoy. Es que es bien particular este caso porque además esa persona que escribió la historia, este libro, pues fue una baronesa. Esta Uh mujer -huh. se convierte en baronesa, fue alumna de la mujer de la que hablamos y ella empieza a documentar toda esta historia. Y allí pues queda el registro y es como ella cuando era alumna de Emily, pues vio precisamente ese fenómeno del cual se hablaba, que estaba escribiendo en la pizarra y había literal un ser fantasmal igualito a ella al lado, siguiendo cada paso que Emily hacía. Entonces, claro, se vuelve súper popular porque calculen ustedes que es una baronesa, alguien de la aristocracia que está Exacto. escribiendo este tema. Entonces, allí es donde esta leyenda, esta historia se convierte o tiene ese boom tan importante, ¿no? Es también de la de quien viene siendo contada la historia. Y por quién es validada, porque además de que la aristócrata es quien escribe el libro, las otras chicas que están ahí compartiendo el testimonio también son personas de bastante importancia a quien se les da, por supuesto, la mayor credibilidad y queda ahí pues en la historia cómo fue descrito y cómo fue percibido por ellas el fenómeno. Claro, y no hay certeza de qué sucedió con Emily, con la profesora. Sin embargo, esta baronesa también aseguró que ella tuvo cierto contacto a través de cartas durante algún tiempo con Emily y que supuestamente Emily se fue de Francia hasta Rusia precisamente huyendo de ese gemelo, de esa gemela malvada o de esa gemela fantasmal que tenía y lo que hizo fue cambiar su nombre y sus antecedentes para tratar de evitar que ese pasado la persiguiera, porque como les digo, la sacaban y la echaban de toda parte, porque sin duda alguna, siendo una profesora, pues causaba un terror tremendo en medio de sus alumnos cuando esa gemela fantasmal aparecía ahí prácticamente dictando clase al lado Al de lado ella. de ella. Sí, es muy probable que tal vez por eso no se tenga como rastro de cómo fue el final de sus días, porque cambió su identidad y cambió su lugar de vivienda. Pero pues esto deja una cantidad de preguntas y no sé, o sea, me pongo a pensar qué se sentirá de verdad ver la proyección de otra persona en su momento presente. Yo sí creo que debe quedar el dejo de que es algo siniestro, ¿no? O sea, como que es algo que no está bien. Por eso lo han explorado en muchísimas culturas y lo han explorado de muchísimas maneras. Lo han explorado hasta en Los Simpson, pues en todo lado han explorado el tema del gemelo malvado. Claro, hay un capítulo de Los Simpson donde Bart Hugo, tiene su gemelo malvado malvado. que es Hugo, y luego descubren que el malvado siempre fue Bart, que siempre me pareció un giro maravilloso de esa historia, pero es esto, es algo que en la cultura popular hemos explorado durante muchísimo tiempo, y yo creo que sí debe ser aterrador, o sea, por lo menos a mí en la experiencia que es en un sueño me ha parecido de lo más aterrador que me ha sucedido. No, total, calcula eso, imagínate que y afortunadamente te despertaste, pero uno en la realidad Uy, como no, debe ser horrible, debe ser. como esta Pues de hecho, profesora. a veces uno encuentra personas, bueno, a mí me ha pasado el encontrar personas muy parecidas a personas que yo conozco. Y bueno, esto también ya tiene que un paso por la genética y una explicación
de la genética que precisamente anoche estaba leyendo, y es que digamos que los genes humanos, si pudiéramos encontrar como un homólogo, sería algo así como tener un mazo de cartas en donde pues se barajan y hay múltiples combinaciones, pero son limitadas porque finalmente, a pesar de que sean muchísimos los genes que en este momento están dando la vuelta por la Tierra, son limitados. Entonces, la posibilidad de que se hayan algunas repitencias es alta. Digamos que también existe el tema de que, por ejemplo, entre familias, pues esta genética se repite y por eso es que uno es igualito a la abuelita no sé quién, o le dicen que tiene una prima que es idéntica en no sé dónde y pues lógico, está explicado un poco a través del fenómeno de la familia, pero cuando no hay lazos de consanguinidad, también existe una explicación genética de ese parecido. De hecho, hay un portal que se llama, espérate que yo lo apunté por aquí, se llama Twins Strangers, que es una mujer que se ha dedicado a buscar, exacto, que un día decidió buscar su doble y resultó que no estaba tan al otro lado del mundo, realmente vivía relativamente cerca al lugar a donde ella vivía, a 100 kilómetros de donde ella vivía. Y de ahí en adelante empezó con esta iniciativa que busca que las personas encuentren su doble, pues genéticamente hablando. Han encontrado una cantidad de personas y la explicación tiene que ver con la genética y con la probabilidad, que existe una alta probabilidad, sobre todo porque es que los genetistas explican, si tú miras las manos, si tú solamente tuvieras que ver las manos de la gente, pues la multiplicidad no es mucha, las manos en general se parecen, o sea, hay rasgos en donde tú no puedes identificar a una persona únicamente por sus manos y decir al 100 seguro de que es X o Y persona, mientras que en la genética del rostro sí hay algunas particularidades que son, digamos que más contundentes para determinar quiénes somos, pero pues por supuesto que entre razas existe más posibilidades de que hayan gemelos que no son necesariamente genéticos, y ahora pues con la globalización y con esto de que estamos intercambiándonos en todo el mundo, pues la posibilidad aumenta de que tengamos el hecho de encontrarnos con alguien muy parecido a nosotros o que tengamos personas que son muy parecidas a nosotros, sobre todo si vivimos en el mismo espacio geográfico. Ruby, hablemos un poco de este caso que me parece muy interesante. Ya nos anunciabas cómo se llamaba esa página y además que es un canal de YouTube que esta chica creó, Nian, que es la que ustedes están viendo en la fotografía a mano izquierda de su pantalla. Uh -huh. Ella es Nian y Nian es periodista. Y un día se le ocurrió con dos compañeros suyos, Harry y Terence, empezar a buscar esos famosos dobles perfectos, por decirlo así. Y crearon un video para empezar a hablar un poco de esto. Y la sorpresa es que ustedes pueden ver ahí la imagen, es realmente No, parecen impresionante. hermanas, o sea, uno diría son hermanas sin lugar a dudas, o sea, genéticamente tenemos la posibilidad de tener más de un doble y pues hay algunas historias bien interesantes alrededor de eso. Se dice que Hitler realmente tuvo muchos dobles, que él se dedicó a buscarlos por el mundo porque fue parte de su estrategia, y mientras algunos afirman que lo vieron en el búnker morir y que estaba al lado de su esposa, otros dicen que fue uno de los dobles que él tenía porque contaba por lo menos con 7 para poder aparecer en diferentes partes y confundir así pues a las personas que lo estaban persiguiendo. Y no es el único caso de dobles o de situaciones como Napoleón también dicen que tenía, que él se había puesto a la tarea de buscar a las personas más parecidas en su rostro y en su estado físico para poder usarlo como una táctica de guerra. Entonces no es extraño que seguramente tengamos a alguien que se parezca mucho a nosotros y que esté, como en este caso, más cerca de lo que nosotros creemos. Hay un fotógrafo francés que se llama François Brunet. Él también tiene la misma iniciativa que esta chica de buscar el doble. Su proyecto se llama I'm Not Look Alike, no soy parecido, y tiene miles de fotos que ha capturado alrededor de diferentes partes del mundo en donde encuentra personas que son
exactamente, o sea, parece que fueran familia o hermanos gemelos muy, muy parecidos, sus rasgos genéticos, quizás atribuible un poco al tema de la probabilidad genética que tenemos, de que pues genéticamente tengamos personas muy parecidas a nosotros. Bueno, habrá que investigar un poquito para saber si quizás en el caso de Nian o en el caso de este fotógrafo, cuando se han encontrado estas personas, pues sucede algo macabro, porque finalmente eso es lo que cuenta la leyenda, ¿no? Pero Sí, o sea, digamos que aquí es donde empieza como a irse un poco la historia de lo paranormal para volverse más anecdotaria y es donde dice, no, pues es un tema genético, es un tema de... Pues, alguna vez leía que si uno se pone a revisar los monos, por ejemplo, en un zoológico o en un lugar libre, a uno le parece que todos son muy parecidos, o sea, uno no les encuentra mayor similitud, pero entre ellos sí encuentran rasgos diferenciadores en su rostro. Su cerebro sí está diseñado para encontrar esos rasgos diferenciadores. Seguramente si otra especie viene y nos mira, dirá que todos somos muy parecidos en últimas, porque hay algunas cosas que no se han determinado porque la distancia que tenemos entre los ojos es la misma distancia casi entre todos los seres humanos. Eso es algo muy de nuestro perfil genético pues muy de nuestra especie y hace que pues tengamos indudablemente semejanzas con personas que no necesariamente son de nuestro árbol genealógico o todavía peor, que de pronto tengamos algún tatarabuelo o algo por allá en común sin saberlo. Es muy posible también que pueda llegar a suceder ese tipo de cosas. puede ser, sí, ahí hablamos de la genética, pero también hay historias que lo dejan a uno un poco sorprendidos. Y esta historia que les voy a contar sucedió el año pasado en el programa El Cartel de la Mega y estaban hablando justo de este tema, de ese doble malvado. Y una señora llama al Cartel de la Mega, se llama Flor María Forero, y empieza a narrar la siguiente historia. Esta mujer es de Ibagué y dice que ella en su juventud experimentó ese fenómeno del doble fantasmal. Ella lo llamó así, porque dice que estaba llegando a su trabajo o llegó a su trabajo a la hora indicada, pero ya habían otras personas en su turno anterior y le empiezan a preguntar, y ella llega, pues con su maleta, sus cosas, o sea, como si recién entrara a su oficina y empiezan Sí, no sí, sí. solo varios de sus compañeros a decirle como, pero usted ya entró hace media hora, ¿de dónde viene? Porque se fue y volvió. Y esta señora Flor María dice, no, yo acabo de llegar. Pero lo curioso de esto era que no fue una sola persona la que le dijo, sino que ella asegura que fueron 5 de sus compañeros quienes vieron a una mujer exactamente igual a ella, exactamente igual, entrar a la oficina, saludarlos como si fuera ella, y la mujer dice: "Yo apenas estaba llegando". Era imposible que esto hubiera sucedido. Y allí empiezan a analizar un poco ese tema del doble fantasmal. Era como si su espíritu, su alma, su fantasma, pues se hubiese anticipado a la llegada del trabajo. Entonces fue bien, bien curioso esto porque son situaciones, por supuesto que no tienen explicación, y como siempre les digo, pues quien las vive es quien puede contar estas historias. Acá no estamos diciendo que la señora tenga o no tenga razón, eso fue lo que ella vivió según su testimonio. Puede que haya sido real, puede que haya sido, no sé, una percepción de sus compañeros. Lo que me parece curioso es que esta mujer asegura que fueron 5 de sus compañeros los que le dijeron que la habían visto hace media hora entrando y saludándolos y adecuándose a su puesto de trabajo. Bueno, obviamente no es una explicación, pero me hace recordar que en el mundo de la magia y en el mundo bueno, digamos que todos estos fenómenos espirituales, algunos hablan de los dobles astrales y de las proyecciones espirituales, que esa sería otra de las explicaciones que tiene el tema de los doppelganger.
y es que algunas personas tienen la capacidad de proyectarse astralmente y de estar, el don de la biocuidad, creo que se llama estar en dos lugares al mismo tiempo, y que algunas personas lo tienen de manera natural, como que nacen con eso, y otras personas pues tienen que trabajar mucho para conseguirlo, porque es todo un camino espiritual y de iluminación y demás, pero me hace pensar que pues le hemos tratado de encontrar múltiples explicaciones al fenómeno, precisamente porque algo pasa, ¿no? O sea, no podemos decir como que es que no pasa nada, hay algo que sucede, si bien hay algunas cosas están explicadas por la ciencia, algunas cosas están explicadas por las proyecciones psicológicas, sí definitivamente hay algo extraño, y no es la primera vez que escucho, ahora que lo dices, he escuchado por lo menos otro par de casos en donde las personas afirman eso, que sus compañeros de trabajo o su familia los vio llegar a actuar, pues digamos que de manera normal, o sea, como siempre actúan, y luego darse cuenta que no eran esa persona, y pues el vacío que le queda efectivamente a aquellos que sí vieron a aquel que estaban confundiendo, de ser muy feo realmente, Me ¿no? aterraron los otros. Y ahora que tú hablas del tema de la bilocación, recuerden ustedes que en este canal de YouTube hice un video con, ay, se me olvidó el nombre de ella, Yayis, con Yayis, porque se me Ya, olvidó el nombre. Yarly Arenas. Yarley García. Eso, García. Yarley García sobre algunos santos sobrenaturales, y una de las características que más tenían estos personajes, que son santos de la Iglesia Católica, era precisamente esa capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Y aquí recuerdo la historia del Papa Pío, que además existe un video que no sabemos hasta este momento si es falso o es cierto, pero el video es bien impresionante porque el Papa Pío asiste a el entierro de un sacerdote que era amigo de él, pero curiosamente en esa misma fecha el Papa Pío estaba encerrado en el convento porque lo habían alejado un poco. Recuerden ustedes que el Papa Pío tenía, mejor dicho, es el personaje más paranormal de todos para mí dentro de la Iglesia Católica, porque tenía estigmas, tenía supuestamente encuentros con el demonio, también aparentemente podía estar en dos lugares al mismo tiempo, pero lo impresionante de esto es que coincide la fecha en el que él estaba encerrado en el convento para Con ver, el, estaban investigando para ver si era que él se inventaba todas estas cosas que aparentemente eran paranormales en su cuerpo, y coincide el video en el que él está acompañando esa misa, esa Eucaristía en la cual están haciéndole la despedida a un sacerdote que era amigo de él. Me acabo de acordar de eso y me parece que esas historias, miren cómo van cambiando, ¿no? Entonces hablamos de ese gemelo malvado, hablamos de ese que quizás sea por genética, o estos, por ejemplo, como en este caso, el de la profesora, que parecen ser fantasmales. o que podrían ser esto de la doble ubicación. Es que Sí, este tema, pues, o sea, no se podría analizar sin pensar en el doppelganger, porque finalmente o es doble ubicación, o son dos personas diferentes, o es una proyección astral, o qué es lo que pasa ahí. es un Y misterio. exacto, es precisamente por eso que el tema de lo paranormal a mí siempre me ha parecido fascinante, porque en últimas, pues no podemos dar una explicación y decir, no, es que rotundamente no o rotundamente sí. Siento que hay fenómenos que no hemos terminado de entender, y que seguramente con el paso del tiempo entenderemos cosas que están relacionadas con otras dimensiones también, porque ese es otro de las explicaciones que se le da, el tema de otras, que estamos en otras dimensiones, hay realidades
paralelas a las que tenemos y a veces hay fallos en la Matrix, como dicen por ahí, nuestras dimensiones se traslapan una a la otra y que a veces eso es lo que podría explicar el fenómeno fantasma o podría explicar fenómenos como este del doppelganger, en donde pues hay múltiples realidades alternas y pues la física, digamos que apenas está empezando todo un camino de entender cómo funcionan ciertas cosas a nivel muy subatómico. Faltará ver qué pasa con el paso del tiempo y si encontramos explicación a todo este tipo de cosas. Y aquí los invito a todos los que han llegado hasta este punto del video a que opinen. Ustedes que de todas estas teorías que hemos planteado hoy, que ya no la recordaba Ruby, ¿qué puede ser? Que realmente tenemos a alguien exactamente igual a nosotros, porque sí, porque es completamente un misterio en algún lugar del mundo y que ese doble es malvado, o esto puede ser una proyección mental, o esto puede tratarse de un tema realmente paranormal, Ujú. o eso puede ser algo relacionado con esas múltiples dimensiones en las que supuestamente vivimos. ¿Ustedes cuál es su teoría, mejor dicho? Escríbanla en los comentarios a ver qué, porque esto tiene muchísimas miradas, muchísimas líneas. Y muy interesantes y también en los comentarios te cuentan si a alguien más le ha pasado, porque pues es que esto se nutre de este tipo de cosas. Uno escucha, bueno, el programa de la radio o aquel o al vecino o al amigo, pero sí, sí sería muy interesante poder decir, no, es que después de ese programa 10 personas más nos contaron que tuvieron a su doble o alguien más vio a su doble. Eso sería bastante, bastante interesante. Yo pienso que a uno básicamente para investigar lo único que le falta es plata para poder ponerse a investigar, para poder Es verdad. ponerse a investigar todos estos fenómenos porque hay algo a través del método científico que puede llegar a decirnos, sí, definitivamente puede ser un fenómeno del cual todavía no tenemos explicación, pero sí tenemos muchas pruebas o evidencias y sería bien interesante. Total. Mi Ruby, ya para que vayamos cerrando, ¿tú qué opinas del tema de la inteligencia artificial? Porque ya lo mencionábamos al inicio y es, con esta tecnología, y esto ya casi que todo el mundo lo habla, y es que van a poder hacerse imágenes, ya las han hecho de famosos promocionando cosas, diciendo que inviertan en tal lado, todo esto pues generando de alguna manera estafas virtuales. Pero tú cómo te imaginas esto, o sea, ¿qué opinas de que la inteligencia artificial, de que esta tecnología nos permita crear seres Do, exactamente iguales, dobles, nuestro dobles? doppelganger virtual, que esto sí todavía me parece más aterrador todavía. Pues mira, o sea, hay una cosa que debemos tener clara y es que nuestro cerebro en los tiempo, bueno, no sé exactamente cuánto tiempo de evolución tiene nuestro cerebro humano, él se ha especializado en identificar rostros humanos porque de allí dependió la supervivencia durante mucho tiempo. Nosotros tenemos la habilidad de reconocer un rostro humano y de hecho hay incluso fenómenos como la pareidolia en donde estamos viendo rostros humanos en diferentes partes, ¿no? Entonces es esa la explicación de la Virgen que se apareció en el Palmoso o ese tipo de cosas. Entonces tiene que ver mucho con la pareidolia. Entonces nosotros estamos diseñados para identificar el rostro humano y para poder hablar con el otro. Durante la pandemia, en el tiempo en que estuvimos encerrados y que tuvimos que interactuar con los demás a través de las pantallas, múltiples investigaciones determinaron que nuestro cerebro estaba agotado porque no estamos acostumbrados a hablar a una pantalla, sino nuestro cerebro está hecho para mirar al otro a los ojos, para identificar y tener ese contacto con el otro. Entonces, ya hay algunas anomalías detectadas alrededor de todo este uso de pantallas durante tanto tiempo seguido en temas como el teletrabajo, las clases o lo demás que pasó. Entonces ya hay una incomodidad. En estos fenómenos, además, está el hecho de que el cerebro nota que hay algo raro. O sea, puede ser que el doble esté muy, muy bien hecho, pero como que hay una sensación de incomodidad, como que hay algo que no, o sea, debe ser, supongo yo, tantos años de evolución en donde el cerebro dice, este no es humano, este no lo puede clasificar como, y pues realmente el terror sería que pudiéramos llegar a engañar al cerebro a ese nivel, porque en este momento,
los modelos más cercanos al ser humano, que son creados por inteligencia artificial, le generan cierta repulsión a la mayor población que tiene contacto con ellos. Es como, no sé, aquí hay algo que no está funcionando bien, no Genera sabemos la duda. físicamente qué es, pero nuestro cerebro lo detecta de manera inmediata y es esa parte de la intuición que no debemos dejar morir porque está muy asociada a los pensamientos inconscientes, en donde dice, este no es humano. Pero por supuesto que es aterrador, o sea, el hecho a mí, más allá de que la inteligencia artificial, por supuesto, tenga una multiplicidad de bondades para la vida cotidiana y para esto que hacemos en realidad, siento que puede llegar a ser bastante siniestro, que imagínense nosotros entablar conversación con una máquina y que se nos olvide que es una máquina y que es un ser humano, que además hagan dobles de uno, pues ya de hecho hay algunos procesos en donde rostros de actrices están haciendo películas. Hay una serie en Netflix, Black Mirror, en la última Sí. temporada tiene un capítulo en donde toca este tema de nuestra imagen y cómo le vamos dando a aceptar al uso de nuestra imagen y cómo descargamos apps para ver cómo nos vamos a ver dentro de no sé cuántos años y resulta que están capturando todas las medidas de nuestro rostro y no sabemos realmente qué va a pasar con eso. Entonces sí es un campo en el que, por supuesto, como siempre, jurídicamente hay un vacío legal inmenso porque la tecnología corre muchísimo más rápido que lo de las Que personas que las están leyes. alrededor de eso. Y están los dilemas éticos y los dilemas morales que se generan alrededor de eso. Pero, pues, digamos que hasta ahora, ninguna inteligencia artificial ha podido engañar a una persona haciéndose pasar totalmente como humano, porque todavía hay algo dentro de nosotros que dice, o sea, genera desconfianza, genera como, no sé, esto tiene algo raro. El temor más grande para mí sería cuando logre hacerlo y pues que nuestros cerebros también se están modificando, por supuesto, estamos mucho más tiempo en pantalla, los niños que nacen ya nacen pues con el tiempo en pantalla programado, nosotros digamos que hay generaciones que tuvimos acercamiento a la pantalla desde cierta edad, pero hay niños, por supuesto, que están naciendo desde muy pequeños con este contacto y no sabemos hasta dónde puede llegar a suceder cosas muy positivas como cosas que no sean tan positivas. Lo que tú decías al inicio, cogen la imagen de, no sé, estos personajes que están como tan en boca de todos actualmente y pueden llegar a decir palabras, pueden llegar a hacer cosas que no necesariamente tienen que ver realmente con el personaje y generar una cantidad de líos bien impresionantes. Eso es un campo al que realmente yo le tengo bastante respeto. Admiro, por supuesto, mucho la tecnología y el hecho de cómo ha avanzado, pero puede llegar a ser un arma de doble filo para la humanidad. Totalmente de acuerdo, pienso exactamente igual y me preocupa muchísimo dónde está el nivel de control de este tipo de tecnología. Eso es lo que creo que tiene tantos vacíos y por eso podemos imaginar que pueden suceder miles de cosas y que no va a haber un control adecuado para que se siga avanzando con esta tecnología. Pero bueno, eso es lo que se viene. Eso es Eso es lo lo que que se hay. viene. Sí, Sí, total, sin duda es muy alguna es difícil. con lo que ya estamos conviviendo. Entonces, no es algo que va a pasar en 20 años, no, señores, ya está sucediendo. Pero bueno, habrá que esperar a ver cómo legislan esa situación para tratar de controlar muchísimas cosas, como les digo, recuerdo muchísimo que él hace como si el año pasado, a principios del año pasado, hubo un video súper famoso de un jugador de la selección Colombia, no recuerdo, creo que fue James Rodríguez o Cuadrado, no recuerdo cuál de los dos, donde promocionaba el tipo aparentemente unos eventos y muchísima gente invirtió en esto y al tipo le tocó salir a decir, oiga, No se soy montó yo. todo, no soy yo no estoy relacionado con esto, estafaron una cantidad de personas porque era exactamente la misma imagen del personaje, o sea, era muy difícil y pues la gente tampoco filtra mucho
pues el contenido que hay en Internet. Y esto también es un llamado para que empecemos a entender un poquito que no todo lo que hay en Internet es realidad, que hay que empezar a filtrar ese tipo de información y entender y saber dónde nos metemos, dónde navegamos, a quién le creemos, porque esto hace que pues se presenten este tipo de situaciones tan No, complejas. imagínate que ya, pues hace muy poco leí que con esta tecnología están haciendo suplantaciones eso se llama ay, se me olvida, la, el rastreo, el escaneo facial, pues, Sí. se lo están robando para Nequi, se lo están robando para las aplicaciones bancarias, se lo están robando para ciertas situaciones. Entonces, esto es, de verdad, es un tema que corre a pasos agigantados y cuando nos vayamos a dar cuenta de lo que decíamos, la legislación frente a eso tiene unos vacíos enormes pues uno debería ser un poco más cuidadoso de a quién, de qué apps descarga, de a quién le da la imagen, de todo este tipo de cosas, porque finalmente de una foto de uno pueden ya hacer mil cosas. Entonces es preocupante, o sea, es fascinante en una medida, pero también preocupante en otra. ¿Qué le da más miedo? ¿Encontrarse a su doble fantasmal o encontrarse a su doble con inteligencia artificial? Yo creo que el doble con la IA, claro, al fantasmal me lo transo. Total, también pienso lo mismo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál les da más terror, el fantasmal o el de inteligencia artificial? Sí, Déjenos sí, sus sí. comentarios. Bueno, mi querida Ruby, como siempre, un placer compartir contigo estas charlas, esto que realmente no es ninguna entrevista, esto es una charla maravillosa que siempre hacemos aquí. Empezamos hablando de un tema y resultamos debatiendo, analizando y reflexionando sobre múltiples temas. Recordémosle a la gente cuáles son tus redes sociales para que te sigan, porque además de esta mujer hay que estar súper pendiente porque pronto va a tener su libro que yo les aseguro que apenas salga este libro va a estar aquí en Ventana del Misterio en exclusiva. Así es, ha sido un camino bien, bien duro este tema de escribir el libro, sobre todo por esas fibras sensibles que puede llegar a tocar el tema, porque hablar de mujeres asesinas es algo que no crean, esto de ver el mal a los ojos no ha sido sencillo, pero bueno, ahí vamos trabajando. A mí me encuentran en X y en Instagram como Ruby Investiga, así como aparece aquí en la pantallita. Pueden hablarme, contarme cosas, hablar de temas paranormales. Bueno, estoy disponible para escucharlos y por supuesto para siempre estar compartiendo información con todos ustedes. Hablar de temas paranormales, pero no para que le pidan citas, porque aquí la No, señora no es ni bruja, ni vidente, ni nada, no señores, es una pueda voz que de para algunos bruja, doña bruja para algunos, pero, pero sí, definitivamente nada de que yo qué hago, que me estoy soñando con tal cosa o cómo me quito la sal del negocio. Vea, si yo tuviera todos esos dones, no estaría trabajando de profesora, se los juro. Bueno, mi Rubio, un abrazo muy grande Un para abrazo, ti. Joana. Gracias por Muchas estar gracias por tu aquí. invitación. Chao. A Chao. ustedes, pues muchísimas gracias por estar siempre aquí conectados. Recuerde suscribirse a este canal y dejar los comentarios. Si les ha pasado algo similar a lo que comentamos el día de hoy, si de pronto usted ha visto a su doble perfecto, como dirían en un programa concurso, o si alguien, algún conocido, familiar o amigo ha visto a alguien en otro lado del mundo o en otro lado de la ciudad que diga, oiga, lo vi, pues cuéntelo ahí. ¿Y qué impresión le ha traído eso a usted en la vida? También, por último, si le tiene más miedo a su doble fantasmal o a su doble con inteligencia artificial. Recuerden que siempre estamos atentos a sus comentarios, que también en la descripción de este video hay un correo electrónico en el cual ustedes pueden escribirme dejando sus comentarios, sus opiniones o si quiere participar aquí en este canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar conectados y por hoy cerramos esta ventana al misterio.